Bien, vamos a iniciar. En esta tarde tenemos el privilegio de contar con un invitado especial, don Danilo Montero, quien es el director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. Tenemos el gusto de conocerle hace muchos años a don Danilo. Podemos decir con toda tranquilidad de que es nuestro amigo y que también soy su amigo, ¿verdad? Entonces es un tremendo privilegio el tenerte aquí, Danilo. Así que te agradezco si nos das la bienvenida a todos. No, era William, es realmente un honor. Eh, Normalmente participo en esto en mi carácter de director de la oficina, pero en esta ocasión me acerco más bien en calidad de amigo, ¿verdad? En compartir algunos conocimientos, ¿verdad? Que podamos aportar en tu esfuerzo y pues nada, reconocer la labor que haces. Muchas gracias, Danilo. Le damos la bienvenida a Omed Dinarte. Dinarte es un colega conocido, muy conocido hace varios años. Trabajamos juntos en Copreservidores. Un gusto tenerle en Facebook Live a Omedi. Déjeme presentarle en un resumen curricular a don Danilo, ¿verdad? Porque si diéramos todos los detalles, pues nos llevaríamos toda la tarde. Vamos a hablar de don Danilo antes de entrar al tema. Don Danilo es economista de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en banca y finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Don Danilo es miembro asociado del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, está incorporado al Colegio Profesional de Ciencias Económicas. Fue subgerente general de la Bolsa Nacional de Valores, director de la Junta Directiva General del Banco de Costa Rica, a donde presidió el Comité de Auditoría y director de la Junta Directiva de BCR Pensiones. Fue superintendente también de General de Valores, miembro de la Junta Directiva de Acorde y durante casi 6 años se desempeñó además como director ejecutivo de Acorde. Además es miembro de la Junta Directiva de Financiera FDL, Sociedad Anónima. Eh, es una microfinanciera, es la microfinanciera más grande de Nicaragua y es director en la Junta Directiva de Comercial de Seguros, que es una comercializadora de seguros no bancaria, la más grande en el país. Es empresario y consultor, especialista por más de 15 años en el tema de gobierno corporativo. Ha sido miembro externo de comités de varias sociedades administradoras de fondos de inversión y de pensiones. Y en la actualidad es el director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Y realmente, pues, agradecemos muchísimo a don Danilo el que haya sacado tiempo de su agenda para conversar hoy con nosotros de un tema que, que venimos oyendo paso a paso, don Danilo, paso a paso. Yo recuerdo que antes de marzo de 1995, antes de que se promulgara la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, la verdad es que no hablábamos de consumidor, hablábamos, escuchábamos la palabra cliente, ¿verdad? Cliente y cliente. Luego, cuando viene esta ley, la ley número 7506, en marzo del 95, empezamos a ver un enfoque del consumidor, pero no hacia el consumidor financiero, don Danilo, sino al consumidor aquel que compra electrodomésticos, ¿verdad? Aquel que lleva el carro al mecánico y no se lo arreglan bien. En fin, a ese consumidor, pero consumidor financiero no. Luego, más recientemente nos empieza a llegar una corriente, por lo menos la que yo conozco es una corriente de la doctrina española, en donde empezamos a escuchar consumidor financiero, consumidor financiero, consumidor financiero. Y yo te cuento que como abogado empecé a usar esa doctrina del consumidor financiero ante la Superintendencia General de Valores en el año 2010, en unos casos que dirigí ahí representando inversionistas, y tengo algunos casos en donde
se recibe bien la doctrina del consumidor financiero en el año 2010. Fue una experiencia desde el punto de vista técnico verdaderamente importante. Pero bueno, estamos ahora y nace esta oficina. Danilo, ya poco a poco venimos escuchando más de consumidor financiero, y empezamos como a ver que se le da un lugar, ¿verdad? Se le da un lugar. Entonces, yo quisiera que empezáramos conversando precisamente de la oficina, es decir, el por qué y para qué, el cuándo nace la oficina del consumidor financiero, Danilo. Perfecto, William. La oficina nace en noviembre del 2014. Estamos ahorita cumpliendo unos 7 años ahora en noviembre, si Dios quiere. Efectivamente, la conversación del consumidor, la protección del consumidor financiero es una conversación relativamente reciente, ¿verdad? Y particularmente europea. En Estados Unidos, digamos que por otras razones, hay un cierto respeto en cuanto en general al consumidor, pero esa noción del consumidor financiero fue particularmente recogida por la OCDE y ahora como miembro Costa Rica de la OCDE surge ya como un tema que formalmente tenemos que entrar, ¿verdad? Digamos que esencialmente lo que la OCDE plantea es que debieran existir instancias efectivas para que los consumidores sean escuchados, vean atendidos sus reclamos y se vele por la protección de los consumidores en general, incluido el consumidor financiero. De manera que entonces, entre las obligaciones que Costa Rica asume al afiliarse a la OCDE, surge entonces el tema de que tienen que existir mecanismos. La OCDE no dice cómo, la OCDE te plantea que esa es una buena práctica, ¿verdad? Pero puedes hacerlo. En Sudamérica, por ejemplo, es muy frecuente que las oficinas de protección del consumidor estén adscritas o a los ministerios de Hacienda, a los bancos centrales o a las superintendencias del mercado del sector, digamos, a las equivalentes de la SUGEF. No lo vemos en Costa Rica. Aquí no se ve esa cultura desde esa perspectiva. No vemos. El Ministerio de Hacienda tiene los problemas que ya conocemos, ¿verdad? Y tiene bastante el ministro de Hacienda como para preocuparse también por el consumidor financiero. Don Rodrigo Cubero, que el Banco Central también ya tiene bastante con el tipo de cambio, ¿verdad? Y doña Rocío, en su jefe, está exactamente igual. No está para comenzar a llenarle de más chatarros ahí en la SUGEF. Entonces, en el 2014 surge la iniciativa de los bancos en la asociación bancaria de crear esta oficina como una instancia de autorregulación. No es novedosa porque en Perú así funciona y en algunos otros países ha surgido y después ya evolucionó a un órgano público más o menos independiente, con muchos poderes, con gran alcance, como la Conducef de México. Pero lo cierto es que ya hoy en día, a nivel internacional y particularmente en Latinoamérica, esa noción de que hay una instancia para que los consumidores vayan a hacer valer sus derechos se ha desarrollado. Es diferente a la figura de la Contraloría de Servicios, ¿verdad? Y digamos que la impresión que tenemos es que en la práctica la oficina termina constituyéndose en una instancia más poderosa que la Contraloría de Servicios, porque las Contralorías, de bien que mal, tienen un conflicto inherente, ¿verdad? Y son funcionarios de la misma institución, llamada a velar por los derechos de don William. Entonces, es muy difícil lograr que esa Contraloría, por muy bien organizadas que están, realmente asuman una posición de defensa de los derechos de don William contra su propio patrono. Entonces, ahí hay una situación que a nivel internacional se ha ido reconociendo y entonces, a diferencia de Costa Rica, que tenemos esta legislación de Contraloría de Servicios, ha sido más una figura un poco externa al sistema financiero que viene a asumir esa labor de resolutor o de negociador informal de esos reclamos. Excelente. Ahora,
En el contexto nuestro, Danilo, en el contexto nuestro, de teniendo un sistema financiero, hablemos de las 4 superintendencias con cada submercado, en este momento, ¿cuáles entidades del sistema financiero están afiliadas a este mecanismo de la Oficina del Consumidor Financiero? Ese es un muy buen punto. Originalmente, como te mencionaba, la oficina surgió al, al calor y el impulso del sector bancario y en sus primeros años caminó atendiendo temas básicamente bancarios, que contracargos en las tarjetas de crédito, que los fraudes, que el efectivo que no fue expedido por un cajero automático, etcétera, etcétera. Sin embargo, el sistema financiero ha evolucionado y ha evolucionado bastante rápido. Entonces, por ejemplo, hoy está reconocido que uno de los canales de distribución más fuertes, más poderosos de seguros es el sistema financiero. Te venden un seguro de vida, te venden un seguro de protección de tu vehículo, de protección de tu casa, en la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, el vendedor es el banco. Obviamente el fabricante de ese producto financiero ya no es el banco, no es el CDP, ¿verdad? Que lo fabrica el mismo banco, Claro. sino que es una aseguradora. Y entonces han ido surgiendo ahí temas que si bien los atendemos en el banco, se refieren a un producto que no se generó en el banco. Entonces, nosotros no tenemos afiliadas a entidades aseguradoras, pero sí nos hemos estado acercando muchísimo a ese sector, desde luego al superintendente, a las aseguradoras, a la Oficina de Defensa del Asegurado, que quedó constituida por ley, y nos fortalecemos en algunos criterios que resolvemos ante el banco con relación a temas de carácter de seguros. Este año dimos un paso adicional y es que la oficina es eso, es una oficina del consumidor financiero, no del consumidor bancario. Y entonces el consumidor financiero es una persona que tiene una variedad de servicios bajo un paraguas muy amplio, ¿verdad? Tiene cuentas corrientes, sí, claro, pero tiene pensiones, tiene seguros, tiene valores, tiene fondos de inversión y la proyección que tiene hoy en día la oficina es de avanzar hasta poder afiliar la mayor cantidad posible de entidades financieras. Y en esto creo que es indispensable hacer una observación, y es que la oficina, si bien surgió al calor de la asociación bancaria, es una organización muy independiente, con una junta directiva muy independiente, se formula sus propios reglamentos, formula su propio presupuesto y formula sus propias políticas, ¿verdad? Y es ante quienes yo tengo que responder. De manera que entonces, para aquellos que piensen que, bueno, qué independencia puede tener la oficina, no, es muchísima, 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 al punto de que tiene su propia junta directiva. Ok, ok. Hoy en día tienen bancos afiliados y me pareció también leer que tenían cooperativas de las más grandes y también puestos de bolsa, don Danilo. Exactamente. Las cooperativas se comenzaron a afiliar hace unos 3 años. Hoy en día tenemos las 3 cooperativas más grandes del país. Estamos en conversaciones con 2 o 3 más que se están acercando, lo cual revela la madurez de este tipo de organismos también. Y este año además incorporamos, hace ahora un mes y pico, incorporamos a la mayor parte de los puestos de bolsa, y ahí no están todos por razones que después podemos conversar, pero la mayor parte de los puestos de bolsa están ahí incorporados. Ok, ahora yo quisiera entender, por ejemplo, si a mí un consumidor financiero me dice, don William, tengo un problema que en una discusión con un banco, ¿a dónde puedo acudir? Que no sea la vía jurisdiccional, que está atascada de cosas. Hoy en día, don Danilo, acudir a los tribunales de justicia en este país es perder 10 años mínimo. Sí.
Sí. y te presentas un escrito y te lo resuelven 8 meses después, 10 meses después. Es una calamidad. La justicia pronta y cumplida es una calamidad. Pero entonces, para que el consumidor financiero comprenda qué tipo ante qué tipo de situaciones podría el consumidor financiero acudir a la oficina del consumidor financiero, pensando en los bancos, pensando en los puestos de bolsa, pensando en las cooperativas. Ok, desde el punto de vista procedimental, Ajá. la oficina opera en 3 niveles. El 70% de nuestro esfuerzo principalmente se concentra en atender consultas. Consultas que por diversas razones, William, no, la gente no siente que son bien atendidas en las entidades financieras, que le expliquen desde cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo se calculan los intereses de la tarjeta de crédito, qué es la prescripción de las deudas, cómo funciona la prescripción. Ahí hacemos una labor educativa ultra intensa, ¿verdad? Es una labor muy intensa. Ahí no hay un reclamo, ahí no hay una controversia, ¿verdad? Usualmente el cliente nos viene y viene habiendo agotado la instancia en la entidad financiera. Y entonces nos viene don William Chinchilla y nos dice, vea, es que en la entidad X he estado tratando de que me resuelvan, no estoy de acuerdo con esta forma como me han estado aplicando los intereses o me están aplicando los pagos a mi cuota de mi cuota al crédito. Y me responden de una forma que no entiendo, pero no solo no entiendo, es que no tiene sentido, hay unos errores aquí y dicen que está bien. Entonces, eso se convierte, lo asume la oficina y lo manejamos como lo que se llama una inconformidad. El cliente está inconforme y esa situación, ese caso lo asume la oficina y digamos que asumimos la representación y vamos a la entidad financiera con una terminología ya técnica y le decimos a la entidad, mire, tenemos a don William reclamando que este estado de cuenta o que este recibo está mal aplicado y no sé qué. Puede ser que la entidad financiera diga, ah, caray, tiene usted razón. Puede ser porque sí se lo planteamos de forma adecuada, porque simplemente dijeron, qué pereza, vamos a quitarnos de encima, don William, finalmente, ¿verdad? Pero bueno, se resuelve y aproximadamente 2/3 partes, un 65-66% de las inconformidades se resuelven a favor del consumidor en esa instancia, que es la segunda. Si la entidad financiera persiste en su tesis de que eso está bien hecho, el consumidor tiene todavía una instancia más dentro de la oficina del consumidor y es presentar formalmente un reclamo. El reclamo requiere llenar un formulario obviamente sencillo, aportar pruebas adicionales, se genera un autoinicio, se le requieren pruebas también a la entidad financiera, las pruebas se valoran, se analizan y se resuelven y se genera una resolución que es vinculante para las entidades financieras. Y ahí sí que no hay quite. Es vinculante para las entidades, no para el consumidor. Si don William, si la resolución fue en contra, todavía te queda la posibilidad de la instancia administrativa del MEIC o las instancias judiciales que ya vos las describiste adecuadamente. Entonces, digamos que se sigue en esa línea. Y aquí puedes venir desde reclamando por un estado de cuenta, por una información. A ver, don Danilo, se nos pegó la imagen, la transmisión. A ver. Se nos pegó la transmisión, don Danilo. ¿Me escucha, don Danilo? ¿Nos escucha? Demos unos segundos para que se nos normalice la comunicación. Aprovechamos para saludar a Danielka Castillo. A Danielka Castillo. Se nos desconectó don Danilo, posiblemente vaya a ingresar en unos minutos, unos segundos. Así que démosle un tiempito. Interesante lo que nos conversaba don Danilo sobre las diversas instancias
diversas opciones para el uso del servicio y atender las consultas, perdón, atender los temas que se plantee ante la oficina del consumidor. Es interesante porque estas instancias no existían antes, ¿verdad? Estas opciones no existían antes. Y se puede empezar precisamente por un nivel de consulta, se pasa a ese otro nivel de inconformidad y se podría estar llegando a otro nivel en donde ya hay un reclamo formal, ¿verdad? Entonces, esto es relevante porque es una instancia administrativa de resolución de conflictos, ¿verdad? Nos evita el ir a tribunales de justicia. Hoy en día tan complicado el acceso a la justicia en este país por la mora judicial que hay. Aunque no nos olvidamos también de las opciones de arbitraje y de conciliación que hay en las cámaras de comercio y en otras instituciones, pero es importante que entender que esta oficina del consumidor financiero colabora en esa área porque es lo que vamos a preguntarle a don Danilo ahora que ingrese, es cuánto dura resolviéndose un caso de estos. Don Danilo, bienvenido de nuevo. Perdón, aparentemente se cayó la red aquí en el edificio y entonces riesgo operativo que llaman ustedes los expertos. Pues sí, nada que decir, ¿verdad? Nada que decir cuando nos hacemos dependientes de la tecnología. Un simple es correcto. Ya, por dicha tenemos un plan B. Siempre ando aquí un data card que está bastante bien probado, pero estoy con mi sitio alterno. Bueno, entonces pues tenemos que aprender de vos entonces para dar igual con esos escenarios B. De estrés, escenarios de estrés, porque miras cómo me estreso, ¿verdad? Porque, no, a mí me ha pasado, Danilo, y es tremendo. Suda uno. Danilo, nos estabas contando cuando quedaste congelado, ¿verdad? Nos estabas contando de ese tercer nivel a donde ya hay una especie de reclamos, se llena un formulario, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos terminas de contar cómo se desarrolla ese proceso? Pues todavía, don Danilo. Que sí que se te está congelando un poco. Sí, sí, el audio. ¿Hay problemas de señal, Willy? Sí, aquí está bien. Vamos a ver, esperemos, sí, cerré todos los demás dispositivos. Okay. Te decía que entonces en el reclamo hay una formalidad máxima donde la persona aporta pruebas, la entidad financiera aporta pruebas y emitimos una resolución que es vinculante para la entidad financiera, no así para el consumidor, que le queda la posibilidad, si la resolución no lo satisface, puede todavía acudir al Ministerio de Economía, instancia administrativa, o a los tribunales con todos los agravantes que vos has mencionado, pero normalmente lo que ocurre es que lo que resuelve la oficina, sea a favor, todo si es a favor, pero aún si es en contra del consumidor, normalmente queda ahí, porque nos hemos encontrado que muchas veces el consumidor termina presentando un reclamo, sobre todo porque la entidad financiera no pudo ponerse en los zapatos del consumidor y explicarle de una forma que el consumidor pudiera entender. El consumidor lo que siente es que lo están vacilando. Y eso es parte un poco de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Todavía no hemos logrado llegar a un nivel en el cual las entidades se tomen muy, pero muy en serio la importancia de respetar al consumidor. Entendido. Ahora, Danilo, ¿hay algún costo para el consumidor financiero que acude a los servicios de ustedes? No, el servicio es totalmente gratuito para los consumidores. La oficina es pagada por las entidades afiliadas y antes de que me lo preguntes, pues la gente siempre dice, pero
¿cómo va a ser usted imparcial si de todos modos el que está pagando es la entidad financiera? Lo que pasa es que, vamos a ver, por un lado está el tema de la madurez de la industria. Me parece que la industria ha adquirido un nivel de madurez que entiende que esto hay que hacerlo porque de todos modos las tendencias a nivel mundial van por ahí. Pero es que además, en todo caso, aún si la resolución es en contra de la entidad financiera, eso es mucho más barato que ir a las instancias judiciales. O sea, posiblemente vos nos tendrías que ilustrar cuánto le podría costar a una entidad financiera el que don William inicie un proceso legal versus la resolución de la oficina que le es desfavorable. Sí, pero es muchísimo menos costosa que todos los costos legales y operativos que tendría ir a los tribunales o incluso en el plano administrativo. De manera que entonces las entidades financieras consideran que además son otros beneficios los que se adquieren. Por ejemplo, una buena parte del trabajo que hacemos no es resolver conflictos, es la educación financiera, pero digamos ese es un tema aparte. Ok, ahora, decime una cosa, las resoluciones que se emiten en esos conflictos, pongámosle conflictos, sí, ¿son públicos o no? ¿Sencillamente quedan de manera privada entre las partes? Sí, son privados y son privados exclusivamente entre el banco, la cooperativa y el cliente. Estamos generando, William, una especie de resumen de resoluciones donde obviamente se omite el nombre de la persona y la entidad, pero estamos, si me permitís la pretensión, creando una jurisdicción, una jurisprudencia muy modesta, desde luego, pero una jurisprudencia al fin, donde hemos venido, y nuestras resoluciones son de carácter jurídico, porque nos apegamos a resoluciones sobre todo la sala primera, resoluciones principalmente la sala primera, alguna que otra resolución que hemos visto, que hemos tenido contacto del MEIC, con apego a todo el ordenamiento jurídico, y no es que nos inventamos normas, ¿verdad? Ni mucho menos, pero es como darle una recreación del marco legal de este país, ¿verdad? Lo cual me parece súper interesante, por lo menos para un economista, ¿verdad? No, eso a mí me parece excelente porque nos va generando información a todos, a los que nos interesa, ¿verdad? Respecto Exacto. a los criterios técnicos que hay que tener muy claros en el contexto financiero. Me parece eso buenísimo y los motivo a que lo profundicen. Danilo, decime una cosa, y en esos casos que ya se tiene experiencia, ¿aparecemos nosotros los abogados o el consumidor financiero llega solito y puede llegar solito y se le atiende la gestión y todo eso, o en la mayoría de casos llega representado por un colega? No sé, ¿es requisito el que un abogado asista al consumidor financiero, sí o no? No necesariamente, William. Muchos de los casos son relativamente pequeños, digamos, por montos de 5, 10, 20 mil dólares. Hombre, para mí es plata, pero digamos, no meritan tal vez un abogado. Los casos un poquito más grandes sí vienen acompañando al afectado, o incluso en algunos casos hemos tenido representación por parte del abogado, los casos ya un poquito más de montos más altos. Pero no es requisito ni que haya pasado por un abogado. Muchas veces la persona nos presenta un escrito donde claramente le fue redactado por un abogado, pero no es requisito y tampoco es un impedimento, ¿verdad? El que se haga acompañar se ve como algo natural, porque de todos modos no somos una entidad que va a asumir la defensa de la entidad financiera, es al revés, ¿verdad? Es más bien el abogado es como un canalizador desde el punto de vista técnico de la inquietud que tiene la persona, y entonces hacen más fluida la conversación con nuestros abogados aquí en la oficina. Ok, muy bien, muy bien.
Me llamó poderosamente la atención que incorporaran puestos de bolsa, que los puestos de bolsa se incorporaran en una cantidad importante, no total. Y te digo por qué. Bueno, porque en casos que yo he atendido en el pasado, eh, la doctrina del consumidor financiero la hemos estado exponiendo, ¿verdad? Eh, Te repito, más o menos en el 2010 yo usé esa doctrina extraída de la literatura española y de las sentencias de tribunales españoles, y al menos un órgano director a nivel de superintendencia tuvo mucha aceptación a esa doctrina. No todos los órganos directores de Sufeval en su momento tuvieron esa inclinación, pero bueno, irremediablemente para el mercado bursátil, esa doctrina está en la ley reguladora del mercado de valores, está protegido el inversionista en ese sentido. Ahora, hay una figura que está en el reglamento de intermediación, de actividad de intermediación, que obliga a los puestos de bolsa, hay una norma que obliga a los puestos de bolsa a tener una especie de defensor del consumidor. Y entonces ese cliente que tiene algo contra el puesto puede establecer la queja ahí a esa persona. No sé si todavía ya le implementaron todos los puestos de bolsa o no, pero reglamentariamente existe. Entonces, el que ustedes logren, el que ustedes hayan logrado convencer a una cantidad importante de puestos de bolsa que se incorporen a la Oficina del Consumidor Financiero, ayuda muchísimo al inversionista, ayuda muchísimo a los abogados de los inversionistas también. Entonces, quería preguntarte, yo estuve viendo y en efecto me parece, don Danilo, que los puestos de bolsa del sector público no están. Me parece que no están, no sé si será por un tema legal, por un tema del principio de legalidad o a qué se debe, pero son entidades que marcarían de manera importante una cultura de ese tipo de entidades a eso. No es que los que ya están no funcionen, claro que sí, van abriendo camino y para mí eso es sumamente importante para el mercado. Pero me parece que advertí que los puestos de bolsa del sector público no estaban. ¿Estoy bien? ¿O estoy confundido? Es correcto, William. Ahí hay una situación muy particular, porque si bien es cierto, la Asociación Bancaria promovió la creación de la Oficina del Consumidor Financiero y ahí participan los bancos públicos, a la hora de las horas se requiere una afiliación, firmar un convenio de afiliación, porque ahí contractualmente se someten a la aceptación de las resoluciones que emita la oficina. En su momento hubo la duda de si la oficina podía venir y resolver hasta el acto final una queja de un consumidor. Y entonces el Banco de Costa Rica presentó una consulta a la Procuraduría y la Procuraduría emitió una resolución bastante amplia, dicho sea de paso, en donde dijo: no hay ningún problema de que las entidades públicas se afilien a una entidad como la Oficina del Consumidor Financiero y hagan lo que ya describimos, siempre y cuando, eso sí, el acto final lo dicte la entidad financiera pública. O sea, la Oficina del Consumidor lo que haría es conducir, por así decirlo, la defensa, la protección, ese tutelaje, esa tutela del interés del consumidor hasta el final y tratar de convencer a la entidad financiera de que eso es lo que tiene que resolver en favor de don William. Pero el acto final lo dicta la entidad y podría alejarse perfectamente del criterio de la oficina. De manera que entonces hemos estado un poco en esa conversación con los bancos públicos para que puedan afiliarse. Te soy muy honesto, no hay entonces una restricción legal, no hay impedimento legal. Lo que me parece es que quizás haya algún problema de comprensión de la labor que realiza la oficina, porque nuestra labor no es ir de acusetas
a la junta directiva, ni mucho menos, y decirle, mire, es que el departamento comercial, lo que es el departamento de tarjetas de crédito, o el departamento de operaciones está haciendo algo mal. Simplemente, al final de cuentas, estamos protegiendo a la industria como un todo, ayudando ciertamente al consumidor, pero si ese consumidor se siente insatisfecho y presenta todo un reclamo, toda una querella contra la entidad, hombre, el riesgo reputacional también entra en juego. Si eso se puede evitar a través de una oficina, que sale baratísimo a las entidades públicas. Eso no hemos logrado encontrar la fórmula para que lo entiendan. Claramente no es un problema económico, ¿verdad? Porque el costo de participar de cualquiera de los bancos públicos es absolutamente marginal. Ahí hay un problema y eso incidió para que los puestos públicos tampoco participaran. Estamos conversando con uno de ellos y le presentamos una opinión legal que generamos aquí en la oficina en cuanto a no solo que no hay impedimentos legales, sino que hay una cantidad de beneficios para el consumidor, para la entidad y para la sociedad costarricense como un todo. Y entonces creemos que vamos hacia eso, William. Yo creo que estamos identificando esquemas, bueno, de hecho ya teníamos un modelo de afiliación diferenciada para las entidades públicas en la medida que no dictábamos el acto final. Yo creo que el año entrante va a ser el año en que finalmente se dé ese paso, pero hay que dejar que pase un poquito más de agua bajo el puente. Bueno, no, excelente. Don Danilo, para ir terminando, me hablaste de que también daban formación en el tema de finanzas, ¿verdad? De educación financiera. Hablamos. ¿A qué tipo de entidades o cómo se hace para accesar a la formación, la educación financiera a través de la oficina? Vamos a ver, ese es un tema medular, es la segunda vertiente de la oficina. La primera es resolver controversias, la segunda es educación financiera. Si hay un país en el planeta Tierra que ha invertido en educación financiera per cápita, es Costa Rica, ¿verdad? Los bancos han invertido fortunas, y sin embargo no logramos avanzar tanto como quisiéramos, ¿verdad? La oficina ha estado planteando que junto con esos esfuerzos, no en vez de, sino junto con esos esfuerzos, hay que empujar una iniciativa de alfabetización, porque podría ser que se entienda que educación es decirle, don William, la tasa de interés, a ver, póngame atención, la tasa de interés es tal cosa y los presupuestos son tal otra, y hágame caso, haga ahorro porque se lo decía a su mamá. Así no llega, así no le entra a la gente, ¿verdad? Y mucho menos si comenzamos a hablarle de sistemas de pagos electrónicos, de cómo protegerse del cibercrimen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay que desarrollar un esfuerzo de alfabetización que entonces no se puede limitar a un cursito, a un programita al que vas y sí, muy ameno el fulano o la fulana, buenos chistes, unos conceptos, una aproximación al tema agradable. La enseñanza, la alfabetización, nosotros pensamos que tiene que ser desde un punto de vista más vivencial. O sea, si a vos la tasa de interés no te dice nada con relación a tus deudas, no vas a sacar ningún conocimiento de la tasa de interés, por bien que te la explique, ¿verdad? A vos se te tiene que traducir en algo. Si vos no logras trascender la visión de que el ahorro no es un sacrificio, es un camino hacia el bienestar, nunca vas a ahorrar, así de simple, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una vivencia para que la alfabetización llegue. Y ahí estamos aprendiendo muchísimo de lo que se está haciendo en México, por ejemplo, es admirable. En Uruguay hay unos programas súper interesantes, los esfuerzos que están haciendo, incluso en países que no tienen las ventajas. Costa Rica tiene un sistema de pagos de lujo, admirable, ejemplar a nivel mundial. Tenemos un sistema de pagos que además integra
pero con tremenda facilidad a los bancos, a las cooperativas y qué sé yo qué, pero las personas todavía siguen sin hacer un uso adecuado de esos beneficios. Seguimos teniendo un país muy bajo, la bancarización en seguros es muy pobre todavía. Tenemos un excelente mercado de seguros, sí, pero seguimos teniendo una proporción relativamente baja de gente con seguros. Entonces, lo que hay que aprender es que la educación hay que entenderla como el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Y eso no estamos inventando nada, ya eso lo ha dicho el Banco Mundial, lo ha dicho OCDE, lo ha dicho el Fondo Monetario. Y entonces, el esfuerzo de la oficina no es crear cursos. El esfuerzo de la oficina es un esfuerzo de largo plazo que complemente lo que están haciendo las entidades financieras. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos ya en producción. En agosto lanzamos un programa que se llama Educa tu Bolsillo. Es un programa 100% virtual en donde abordamos la naturaleza del consumidor mediante 3 bloques. Un bloque que es sobre resiliencia y capacidad de soportar las crisis, y digamos que la pandemia es solo un ejemplo. El segundo bloque tiene que ver con el control de las emociones, el control de las emociones. Buena parte de la problemática del consumidor de que no ahorra o que gasta o que se endeuda es un problema conductual, no es un problema de que es tontito. No es tontito de nada, entiende muy bien lo que son las tasas de interés. Simplemente hay un problema de cómo no controlo, no tengo autocontrol de mis emociones. Y el tercer bloque es un poco ya para el uso de esas herramientas en un contexto más cotidiano. Y ahí lo que estamos entonces básicamente haciendo eco de todo lo que se llama la economía conductual, que es un poco como el patín que algunos tenemos ya desde hace algún tiempo. Muy bien. ¿Se está pensando de alguna forma, o la asociación bancaria estará en eso, no sé, Danilo, llegar a las escuelas para que los niños empiecen a usar esa terminología, a entenderla y aplicarla? Sí, de hecho hoy en día, William, algo se enseña hay un poquito desperdigado. En 9º año hay un programa que en la materia que antes se llamaba Educación para el Hogar, desde hace ya como 7, 8 años ya se está haciendo. Por eso nos parece que es un poquito innecesario una reforma de la Ley General de Educación que se está anunciando. No hace falta reformar la ley, no hace falta una ley para incorporar la educación financiera en los programas. Lo que se ocupa es voluntad de hacerlo y algún marco de referencia, no hacerlo a lo loco, sino que responda a unos ciertos objetivos y necesita ser sostenible. O sea, la educación es un proceso del tiempo. Ahora no podemos darle un cursito hoy y nunca más volverle a repetir a las personas. En eso estamos también involucrados, William. Excelente, don Danilo. Bueno, no, ya te vamos a dejar por hoy. Y digo por hoy porque estoy seguro que este tema, Danilo, nos va a hacer que te molestemos de vez en cuando para seguir hablando de esto que es tan relevante en un contexto desde hace muchos años realmente en este país, pero que ahora, teniendo una oficina especializada en el tema, creo que todos debemos de educarnos y aprender a usar los servicios y aprovechar a usar los servicios de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, te quiero agradecer de nuevo el tiempo que dedicaste de tu agenda y pues no, te dejo aquí para que te despidas de quienes nos escuchan. No, William, súper agradecido de estos espacios, para nosotros son vitales, los aprovechamos 100%. Además, como te habrás dado cuenta, me tienen que parar, ¿verdad? Porque si no, ahí podemos seguir hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Pero será un honor acompañarte en este espacio y poder apoyarnos en él para seguir alfabetizando a la gente. Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo, don Danilo, y muchas gracias a quienes nos han acompañado en Facebook Live, y pronto estaremos desarrollando otros temas de interés para ustedes. Vamos a salirnos de Facebook Live, nos despedimos. Hasta pronto, Eddie, Danielka y demás personas. Muchas gracias.